Los derechos humanos están en crisis en México, pero también en el resto de América Latina. El cambio de año marcó la asunción de una nueva directiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a cargo del juez Ricardo Pérez Manrique como presidente. Y hay unos 70 procesos en trámite en toda la región, pero la situación más notoria es tal vez la que enfrenta el tribunal con el gobierno de Nicaragua. En el año 2021 fueron emitidas medidas provisionales y se requirió en varias ocasiones a Managua la liberación de una veintena de opositores, entre los que se encuentran Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga. El país, que reconoció la competencia de la Corte en el año 1991, no accedió a la excarcelación. En noviembre, los jueces declararon esa negativa como un acto de desacato. ¿Y qué hacer con un país que sigue desoyendo los veredictos de la máxima Corte de Derechos Humanos de la región? Se lo preguntamos a quien ven al nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señor juez Ricardo Pérez Manrique, en directo desde José de Costa Rica. Señor juez Pérez Manrique, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle. Sea usted muy bienvenido y en honor al tiempo paso preguntándole inmediatamente. La Corte declaró en desacato al Estado de Nicaragua por no responder a las medidas provisionales que ordenaban la inmediata liberación de los presos políticos. ¿Cómo avanza concretamente este tema en la Corte? En este caso, la Corte, frente a la declaración de desacato por parte del Estado en el cumplimiento de las medidas provisionales, ha resuelto, conforme al artículo 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comunicarle al órgano político de la Organización de Estados Americanos, su Asamblea General, que el Estado de Nicaragua se encuentra en situación de desacato y corresponderá a ese órgano político adoptar las medidas que entienda correspondientes. En términos prácticos, señor juez, ¿qué implica este estatus de desacatos para un miembro del sistema interamericano de justicia como lo es Nicaragua? Lo que implica este acto es que hay un Estado que es renuente, que no cumple las órdenes de la Corte en su función jurisdiccional. Entonces, como la Corte es un organismo que no tiene el poder de aplicar compulsivamente sus decisiones, la Convención prevé esta instancia política para que a ese nivel se resuelva el tema del cumplimiento de las decisiones de la Corte. Señor presidente, la pandemia azota también a América Latina y el Caribe en medio de una ola de migrantes, también refugiados, principalmente centroamericanos y venezolanos. Y 2021 fue calificado como el año en que las fronteras se desbordaron. ¿Qué opinión tiene usted concretamente y la Corte con respecto a los derechos humanos de los migrantes que se desplazan en plena pandemia? La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tema en el caso Vélez-Lor versus Panamá, en que adoptó medidas provisionales respecto de la obligación, en este caso del Estado de Panamá, de adoptar medidas necesarias a los efectos de que la población migrante fuera protegida ante eventuales contagios del COVID-19, en el caso de haber adquirido la enfermedad que recibiera los cuidados necesarios, e inclusive hay una decisión de supervisión de cumplimiento de estas medidas provisionales en que la Corte hace consideraciones sobre la necesidad de una distribución igualitaria de las vacunas para evitar la propagación del virus entre la población migrante. Señor juez Pérez Manrique, por último, usted inicia, también lo decíamos al principio de esta conversación, una nueva etapa en la Corte Interamericana. ¿Cuál es para usted el principal desafío que enfrentará su gestión en materia de derechos humanos? Hablábamos de Nicaragua, hablábamos de los migrantes, pero también con la perspectiva de la institucionalidad democrática que está en peligro en las Américas. Yo entiendo que el gran desafío de la Corte Interamericana, como lo ha sido a lo largo de toda su historia, es mantener en firme su posición de tribunal en materia de derechos humanos en la región y lograr que sus fallos sean conocidos y sus fallos sean aplicados y respetados por los Estados. Mi idea es promover un sistema de corte abierta, de dialogar con los periodistas, dialogar con los Estados, con la sociedad civil y con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, para hacer que este tribunal sea un baluarte en la promoción y la defensa de los derechos humanos en la región, como lo ha sido a lo largo de los 42 años de su existencia. Juan Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les deseamos mucha suerte en su gestión y muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes.